los que hemos dado clase del siglo XIX mexicano, nos hemos enfrentado a un prejuicio. Había, yo creo que ahora los que formamos una cofradía de decimonónicos, ¿verdad? Hemos hecho toda una labor para que esa literatura se valore en su sentido, ¿verdad? En su dimensión histórica y, ante todo, que se le lea. Porque contamos con un desdén a priori. ¡Ay, qué aburrida es la literatura del XIX mexicano! Perdón, ¿qué has leído? Le preguntamos a los chicos. Bueno, pues con trabajo, si nos dicen 2 o 3 autores, a veces como maestros les dejamos leer el Periquillo Sarmiento y bueno, en lugar de acercarlos, los alejamos de la lectura. Entonces, cuando este proyecto nace, fue muy satisfactorio para mí y para mi otra alumna y colega, que es la maestra Dulce Adame, una joven maestra formada en la universidad y formada en la Preparatoria Nacional. Era mi ayudante de literatura mexicana y yo le dije, estábamos haciendo los programas del curso, me llega la convocatoria y yo dije, qué oportunidad maravillosa. Claro, fui muy arrojada en pensar que de antemano pues íbamos a ganar, ¿no? Porque esto era un concurso. Le dije a ella, Dulce, ¿cómo ves? ¿Le entras conmigo para hacer este proyecto y divulgar el cuento mexicano para nuestras clases y para todo tipo de lectores? Porque el espíritu, lo recalco, era la difusión de la literatura mexicana para cualquier tipo de público. Para este que dice Reyes. Profesores, alumnos, amas de casa, no especialistas en literatura, simple y sencillamente lectores. Hicimos el proyecto, no quiero que esto se tome, voy a revelar una intimidad. En ese momento a mí me dio herpes zóster. Se los juro que fue una batalla contra la enfermedad y el tiempo para entregar la convocatoria. Yo no sabía que era herpes zóster, perdón, lo confieso, mi ignorancia, pensé que era una intoxicación, me dio en la cintura y bueno, tuve que dictar el programa prácticamente acostada, porque dije, esta es nuestra oportunidad, Dulce, y a ver, que los dioses decidan, pero sobre todo este amor que le tenemos a la literatura mexicana. Y resulta que pues ganamos, y ganamos de, ¿qué decirles?, de entre 150 proyectos que se presentaron. Luego nos confesaron que fue eliminatoria 100 y luego 50, y entre esos 50 quedó el nuestro. Realmente fue muy satisfactorio porque pensamos, yo no conocía más que de nombre a los jurados. Aquí sí puedo decir que no, que si me conocían tal vez era por mi trabajo. O sea, no hubo de que, ay, es mi amiga y ahora, nada de eso. Y me siento muy orgullosa de decirlo y de decir que les pareció muy atractivo el proyecto y les voy a platicar por qué, para que ustedes también, bueno, se interesen en él, lo valoren y puedan, en este espíritu que tenía esa convocatoria y este proyecto, acercar a todo tipo de lectores a la literatura nuestra. Sobre todo la literatura del XIX mexicano, que es la que forja nuestra identidad. ¿Por qué el cuento? Empezaría yo por ahí. Porque durante mis años de experiencia en el CCH, un grupo de profesores que trabajamos de verdad asiduamente y durante muchos años elaborando materiales para nuestros estudiantes, nos dimos cuenta que era necesario darle la vuelta a los programas de estudio. En el CCH teníamos, bueno, ustedes lo saben, ¿no? Más liberal y cosas de ese tipo. No se trataba de ser liberales o no, se trataba de acercar a los jóvenes a la literatura
Y le dimos la vuelta a los programas y empezamos el primer semestre con los alumnos de 15 años, 16, con cuento. Cuento porque es un género breve, porque es un género seductor, porque se puede leer, como diría Edgar Allan Poe, de una sentada, porque permite que conozcamos a muchos autores y que a través de una antología de cuentos nosotros podamos suscitar en los lectores un interés, primero que nada, por la literatura y crear lectores. Más allá de que les enseñemos tal o cual cosa, yo creo que tenemos como profesores de literatura un deber: acercar a nuestros estudiantes, acercar a un público a nuestra literatura, porque solo así entenderemos también quiénes somos. Entonces el cuento da para mucho, ¿no? Entonces, bueno, al planear estas antologías, ¿qué hicimos? Primero que nada, porque nuestro trabajo es el resultado de la experiencia y el amor por nuestra literatura de muchos profesores, de muchos investigadores. Lo que hicimos fue, por usar una palabra coloquial, peinar todas las antologías de cuento mexicano del siglo XIX que se habían publicado. Nos percatamos que eran materiales muy valiosos, que había nombres verdaderamente importantes que habían empezado a hacer esta tarea: María del Carmen Millán, Luis Leal, Manuel Carballo, en fin. Pero nos dimos cuenta que esos libros ya no se editaban y que el querer, y lo voy a decir, ver autores nuevos, pues nos remitía al libro de Beu, El cuento romántico. Un libro que David Huerta hizo cuando tenía 21 años. David ahora tiene más de 60. Entonces imagínense, ¿no? Es un libro muy valioso, pero que no da cuenta de todo el esfuerzo de los investigadores, de los docentes, que hemos avanzado en el rescate de muchos escritores que no se conocen. Que esa es otra virtud de estas antologías: rescatar, además de los nombres canónicos, nombres de mujeres escritoras en el siglo XIX, que esto me parece importantísimo. No les puedo decir que son miles, porque no, las condiciones de la mujer en el siglo XIX era estar en la casa, ¿verdad?, ser las dueñas del hogar, o las, como dirían nuestros queridos escritores, ¿verdad?, el bello sexo, que eran, por cierto, las que más leían. Pero entonces, cuando hicimos esta revisión, yo tuve la oportunidad de estar en un proyecto de bibliografía mexicana y conocí, ahora sí, parece ser que era un destino que me tocaba, conocí los acervos de la Hemeroteca Nacional, que son riquísimos. Lo que tiene la Hemeroteca Nacional, de verdad, yo los invito a que acerquen a sus alumnos para que conozcan los periódicos, las revistas literarias, para que también se formen, si es su interés, los que se interesan por la literatura en este campo. Entonces, esa experiencia que digo, ¿por qué destino? Cuando yo era estudiante de la carrera, me tocó, gracias a una querida profesora que a lo mejor a algunos de ustedes les dice algo, gran estudiosa de las letras mexicanas del XIX, María del Carmen Ruiz Castañeda, me hizo becaria y yo iba a cumplir esa beca a El Carmen, que ahora es un recinto de la UNAM, pero que en ese momento albergaba la Hemeroteca Nacional, ¿sí? Entonces, bueno, esta relación con las revistas, que me cambió la vida para enseñar literatura del XIX mexicano, y la compañía y la dedicación de Dulce, nos hicieron proyectar estos libros de cuento, ¿no? Y al hacer esta revisión nos dimos cuenta que los prolegómenos o la introducción de nuestros narradores al género breve
empieza a darse desde principios del siglo XIX en los periódicos primeros, en el Diario de México, con Lizardi. Entonces dijimos, tenemos una tradición del cuento que prácticamente abarca todo el siglo. ¿Cómo dar a conocer este proyecto? Pues a través de antologías. Y además de que cada antología tiene una presentación que se repite en cada uno de los textos, para que los profesores como los lectores adviertan que este proyecto es un proyecto integral, hicimos ahí un reconocimiento a todos los antologadores. Enseguida dijimos, ¿de qué bases partimos? Del rescate y de la recuperación de textos que son ya canónicos. ¿Qué quiero decir con esto? De autores que seguramente muchos de ustedes han leído. Manuel Paino, Guillermo Prieto, ¿sí? Roa Bárcena, Gutiérrez Nájera, pero incorporamos novedades que no están, y lo digo humildemente, porque no cabe duda que este camino que emprendimos, lo emprendimos gracias a la labor de otros. Y aquí quiero subrayar otra cosa que decía Alfonso Reyes: todo lo hacemos entre todos, ¿sí? Entonces fue un trabajo que, bueno, en el afán de espíritu de asociación del siglo XIX, ¿no?, que fue algo que hay que destacar, dijimos, sería muy aprovechado de nuestra parte, de parte de Dulce y de mí, hacer todos los prólogos. No, vamos a invitar a especialistas que nos ayuden con esta labor. En nosotros estuvo la selección, el rescate de los materiales. Y también quiero decir que gracias a esta tarea titánica que teníamos que cumplir en un año, la pudimos realizar gracias a varios de mis estudiantes en literatura mexicana que hicieron su servicio social en este proyecto y que les permitió, uno, conocer los acervos de la Hemeroteca Nacional, que de veras le cambia a uno la vida, leer nuevos textos, emocionarse de decir, estos escritores o escritoras tenemos, pues sí, fíjense, grandes escritores y escritoras cuyos textos estaban en el desván de los archivos y de los periódicos y que tuvimos que rescatarlos. El primer libro, bueno, es el dedicado a los inicios, todavía no del cuento como género, pero sí de sus aproximaciones, ¿sí? Rescatamos materiales que, bueno, son muy divertidos. Todavía hay en estas primeras narraciones mundos que pertenecen a la colonia, historias de amor que predominan en nuestra literatura, de amor de muy distinta, ahora sí que naturaleza, ¿no? El amor a la amistad, el amor a los padres, en fin. Este libro, que me voy a poner mis lentes porque si no voy a leer mal. ¿Qué hicimos? Además de nombrar la colección con un título homogéneo, El cuento mexicano en el siglo XIX, le quisimos dar un título atractivo a cada volumen que corresponde a una época. El primero, que está a mi derecha, le titulamos Los umbrales, ¿sí?, obviamente del cuento, fíjense, de sueños, anécdotas, cuentos e idilios en prosa. Este libro se lo encomendamos a un especialista en cuento y en este periodo, al doctor Alfredo Pavón. Y aquí quiero decir algo: cada prólogo es verdaderamente un recorrido por un periodo de nuestra historia literaria. Entonces, la antología tiene, por un lado, un propósito de divulgar los cuentos y, por otro, enmarcar histórica, social y culturalmente este periodo en nuestra historia literaria, ¿sí? O sea, los prólogos sirven como herramienta de trabajo para los maestros, pero también para los alumnos, ¿sí? Bueno, en este libro, como ya les dije el título, bueno, es muy atractivo porque esto de sueños,
sí, soñamos mucho todavía, y qué bueno que soñamos, ¿verdad? Para enamorarnos, para fincar ahí ideales, etc. Y también soñamos pesadillas, ¿no? En fin. ¿Qué otra ventaja tienen estos materiales? Bueno, que se les dieron a leer a jóvenes ilustradores. Entonces hay un doble movimiento. Por un lado está el texto que pertenece al pasado, a un pasado en buena medida desconocido porque hay muchos rescates. De hecho, en este libro hay escritores que no sabemos quiénes eran, porque firmaban sus textos con iniciales o simplemente los textos aparecían como anónimos. Pero la virtud es que como los cuentos fueron ilustrados con viñetas, fueron jóvenes ilustradores con una mirada nueva los que decidieron colocar viñetas más cercanas, por un lado, a lo que la historia le podía decir a un lector joven. ¿Sí? Esa es otra virtud, ¿no?, de estas antologías, y ese mecanismo se siguió en todos los libros, ¿no? Entonces aquí tenemos los prolegómenos, los inicios del género breve. En el segundo tomo, que por cierto se encargó la maestra Dulce Adame de él, todo, perdón que lo diga, evidentemente bajo mi asesoría. ¿Por qué? Porque como yo les digo a mis estudiantes, no es que ustedes sepan más que yo, lo que sucede es que yo les llevo muchos años más de lecturas y obvio, pues tengo que tener un poco más de conocimiento. Este prólogo, que está dedicado al cuento romántico, le pusimos tema y variaciones. ¿Por qué? Porque el tema es el romanticismo, pero las vertientes del romanticismo son el cuento fantástico, el cuento detectivesco, el cuento de amor. ¿Se dan cuenta? O sea, el abanico de cuentos románticos se abre. Aquí, además de tener autores canónicos, ¿verdad?, ¿qué tenemos? Pues autores que nunca se habían editado en antologías. Por ejemplo, cuentos de Santiago Sierra, el hermano del fundador de esta universidad, que es Justo Sierra. ¿Sí? A una escritora, Rita, se me olvida ahorita su apellido, estoy tratando de encontrar, después del prólogo viene el índice. Está Santiago Sierra, está Eulalio María Ortega, que es conocido, pero no se le lee. Está Justo Sierra O'Reilly, el padre de Justo Sierra Méndez. Está Rita, a ver, no la encuentro aquí. Rita Cetina Gutiérrez, con cuentos, fíjense, del mar. Otra campechana ilustre. ¿Sí? Entonces, sí tratamos, están obviamente clásicos como Riva Palacio, como Guillermo Prieto, ¿verdad? Está otra escritora muy interesante que se llama Rosario Vocero. O sea, fíjense cómo este atavismo, criterio equivocado de que las mujeres no escribían. Claro que escribían. No era la mayoría, o no lo sabemos, porque no se les permitía la publicación. Bien, el prólogo de este libro estuvo a cargo de Dulce Adame, esta joven maestra, que ha hecho trabajos muy importantes, uno de ellos próximo a publicar en la colección Ida y Regreso, que es la poesía de Pedro Castella. Bien, el tomo 3, dedicado al realismo y al naturalismo, ¿sí? Le pusimos el cuento realista y naturalista de la anatomía de lo real a las cuestiones palpitantes. Fue un volumen donde recogimos también a consagrados, pero también a nuevos escritores. ¿Sí? Este volumen que a mí en lo particular me jala muy profundo porque yo amo a un escritor que seguramente ustedes conocen, que es Ángel de Campo Micros.
gran discípulo del maestro Altamirano, ¿sí? Compañero pues, de Luis G. Urbina, del propio Justo Sierra, y este volumen que le tengo un especial cariño porque este es un libro que da cuenta de las clases marginadas en la literatura mexicana y que bueno, en la sociedad mexicana, y que la literatura mexicana les da cabida. ¿Sí? Fue prologado por un gran poeta que todos ustedes seguramente conocen, un gran maestro, el doctor Vicente Quirarte. ¿Sí? Como ven, bueno, pues la galería, ¿no?, de prologuistas es de primera línea. Quiero comentarles cuáles son los autores, además de, insisto, en las viñetas. Tratamos de que cada libro fuera acompañado con imágenes pictóricas alusivas a la época de nuestros pintores. Por ejemplo, van a encontrar aquí a José María Velasco en alguno de sus paisajes, ¿no? Y entre los autores, bueno, evidentemente está un escritor muy querido, en él es especialista Luis Adame, que es Pedro Castera, que es un gran cuentista, que nos habla de uno de los territorios menos explorados por la literatura en nuestro país, siendo nuestro país un país minero, las minas, ¿sí? O sea, además de Pedro Castera, están, así como novedades, José Ferrell, ¿sí?, un escritor que vino de Mazatlán, que funda el diario que va a dar a conocer la novela Tomochi, esta primera novela que anuncia lo que será después la novela de la Revolución, que está aquí también Heriberto Frías, el autor de Tomochi, a quien no se le ha leído como cuentista, ¿sí? Marcelino Dávalos, que es compañero también de Justo Sierra. O sea, vean cómo además de los nombres clásicos, Rafael Delgado, López Portillo, están otros autores que no se les ha leído como cuentistas, como son Victoriano Salado Álvarez, a quien conocemos más que nada por sus novelas históricas. Entonces, nuestro afán fue, sí, recuperar o dejar de nueva cuenta los clásicos con algún texto muy leído, pero también con otros textos de esos clásicos que no se han leído, ¿sí? Porque pensamos, Gutiérrez Nájera, pues el texto más frecuente es Las aventuras del cometa, ¿no? Pues no, o La calle de Plateros. Pues nosotros tratamos de elegir nuevos textos de esos clásicos y nuevos textos de autores desconocidos, ¿de acuerdo? Entonces, este volumen está dedicado a eso y vean, bueno, pues cada portada es la lectura también de ilustradores jóvenes, pero en los interiores hay, ¿verdad?, pinturas, hay escenas de la vida cotidiana del México decimonónico. O sea, es, como decía, esta doble mirada del pasado y del presente, ¿sí? Que es, yo creo que algo también que tenemos que subrayarles a nuestros estudiantes. No porque sea el pasado no tiene nada que decirnos, al contrario. Si vemos el pasado de nuestra literatura, sabremos quiénes somos y podremos mirar al porvenir, ¿no? El cuarto volumen, dedicado al cuento modernista, al primer modernismo, al que prácticamente nos acercamos todos los que hemos dado clase en bachillerato, ¿sí? Hace poco me enteré que estuvo en la preparatoria, en las charlas para los jóvenes que tienen interés por la investigación, estuvo la doctora Belén Clark, ¿no?, que dio una plática de por qué estudió literatura, de cómo llegó al instituto, y a ella, que es especialista en Gutiérrez Nájera, le pedimos el prólogo de este volumen dedicado al modernismo, ¿sí?, al primer modernismo, que es el que más se conoce. Y bueno, aquí definitivamente hay autores que todos reconocemos,
Miren nada más qué maravillosa portada, digo, imagen, una imagen muy erótica, ¿verdad? Sensual, pero también hay cuentos de esta naturaleza que son verdaderas obras de arte, ¿no? En este volumen está un reconocimiento a Justo Sierra como escritor que inicia el modernismo. Todos conocemos a Justo Sierra como el gran maestro, como el gran historiador, el filósofo, el fundador de instituciones educativas fundamentales para que nuestro país pudiera educarse, entre ellas, pues, la Universidad Nacional, ¿no? Pero no lo conocemos como escritor, ¿no? La obra del maestro, como historiador, ha desplazado a la obra literaria que verdaderamente es de primer nivel. Entonces le hacemos aquí un homenaje a Justo Sierra como iniciador como precursor del modernismo, y también incorporamos figuras que nunca se habían incorporado en una antología. Por ejemplo, dos grandes mujeres, Laura Méndez de Cuenca, esposa del gran poeta Agustín F. Cuenca, también compañera de idilios de Manuel Acuña. Como ven, Acuña no solo fue para Rosario, sino para otras mujeres, y otra gran escritora que es María Enriqueta Camarillo. ¿Sí? Junto a estas ilustres escritoras, desconocidas escritoras, lamentablemente, yo quiero decir que Laura Méndez de Cuenca, rescatada por un gran investigador de la UNAM, como es Pablo Mora, y por una gran estudiosa de la educación en México, que es Mila Dabazán, han hecho una labor extraordinaria para rescatar a Laura Méndez de Cuenca, que fue una de las profesoras más queridas por Justo Sierra. De hecho, Justo Sierra la manda a Estados Unidos para que ella se entere de cómo funcionan los kindergarten, o sea, las escuelas para pequeños, ¿sí? O sea, Laura, además de ser una gran escritora, fue una gran educadora. Hay también nombres por ustedes conocidos, como son el de Amado Nervo, evidentemente, el de Luis G. Urbina, pero hay otros nombres que los conocemos más como poetas que como narradores. Por ejemplo, José Juan Tablada, el gran y escandaloso José Juan Tablada, ¿verdad? Que cuando publica su poema Misa Negra, ahora sí que la esposa de Porfirio Díaz dijo, ¿cómo? La lujuria, el pecado y lo que se vive en la alcoba íntima está expuesto a los ojos del ciudadano. Bueno, hoy si uno lee Misa Negra, junto a lo que vemos, pues nos da verdaderamente risa, ¿no? Entonces, este es un volumen muy lindo, todos diría yo a todos les tengo especial cariño, porque creo que podemos ver a través de un género, insisto, muy seductor, como es el cuento, la evolución de este género en nuestra literatura. Y por último, el libro que siempre quise hacer, que es un libro subversivo, debo decirlo, porque poco se ha leído a los decadentes mexicanos. ¿Sí? Bueno, quiero decirles, y tengo que ser muy honesta, los escritores decadentes, durante varios años, yo di clase, un seminario en la facultad sobre escritura decadente, y bueno, los muchachos enloquecían. Les voy a decir por qué, y aquí uno debe de tener mucho cuidado. Porque los decadentes mexicanos escriben en un periodo, como son todos los periodos de fines de siglo, lleno de duda, de desvanecimiento, de certezas, de incertidumbre religiosa, moral, espiritual, porque todo fin de siglo parece ser apocalíptico, ¿no? Este libro lo hice porque era una deuda con esos escritores que empiezan a ser revalorados desde hace algunas décadas, y se titula, es una frase de José Juan Tablada, Los espíritus hiperestesiados, el cuento modernista de tendencia decadente.
¿Por qué hiperestesiados? Tablada pensaba que los decadentes eran escritores con una sensibilidad muy aguda, que los distinguía de los demás seres humanos. Fíjense, un poco tablada, ¿verdad?, hiperbólico, pero decía, la sensibilidad de los decadentes les permite vivir en carne propia todos los males de fin de siglo, ¿sí? Entonces hay universos aquí que son muy, muy cercanos a nuestros estudiantes. En ese sentido yo me explico por qué les llama tanto la atención a mis estudiantes de licenciatura este periodo, ¿no? Sí son cuentos que exaltan la belleza, que exaltan la belleza del cuerpo, no tanto de manera lujuriosa, sino como belleza estética. Bueno, encontramos aquí pues todas esas contradicciones que el hombre finisecular vive, ¿no? Y aquí sí los nombres son verdaderamente desconocidos, y yo auguro a este libro pues también una aceptación como la tendrán los otros, porque pues ya me tocó verlo en jóvenes estudiantes, ¿no? Aquí tenemos los nombres evidentemente de poetas y prosistas que ya están aquí, pero que cultivan la tendencia decadente dentro del modernismo. Y tenemos, por ejemplo, a Carlos Díaz Dufo, que poco se le ha leído. Tenemos a Antenor Lescano, un escritor de San Luis Potosí, que era médico y que sus vivencias de médico las plasma, ¿no?, en estos cuentos, es decir, la vida en los anfiteatros, el enfrentamiento con la muerte, etcétera, etcétera. O bien autores que son grandes poetas como Efrén Rebolledo, ¿sí?, o el mismo Tablada, ¿verdad?, o el mismo Amado Nervo, que además de cultivar, de ser un gran poeta, perdón que lo diga, ¿verdad?, para mí Nervo es ante todo un gran prosista, ¿sí? Entonces este volumen tiene autores, bueno, al verdaderamente joven, y como diría mi querido Vicente Quirarte, tal vez el único decadente de cuerpo entero, que es Bernardo Couto Castillo, que murió a los 21 años, siendo un espíritu transgresor totalmente, porque el porfiriato, hay que decirlo, además de sus bondades, también desplazó a los escritores. Y Couto Castillo se entregó a la bohemia. ¿Qué quiero decir con esto? A las drogas, a vivir en una circunstancia de contracorriente. Creo que el mundo de Couto Castillo, en este sentido, ¿verdad?, de lo que deparan pues las drogas, puede también enseñarle a nuestros alumnos algunas cosas, ¿sí? Entonces, como ven, esta colección pues nace de un anhelo de muchos años, un anhelo que pues como profesora de literatura y como amante de nuestras letras, es un esfuerzo de muchos estudiantes, de mi colega y alumna Dulce Adame, de mis colegas, mis contemporáneos, como son los prologuistas, con excepción de Dulce, que apenas llega a los 30 años, y del esfuerzo y la ayuda de muchos estudiantes. ¿Qué otra virtud tienen estos? Bueno, uno sabe que los hijos no tienen defectos, ¿verdad? Entonces los libros también son nuestros hijos y yo por eso los veo con tanto amor. Tienen una ficha de presentación por autor, una bibliografía lo más reciente posible para que el maestro o el alumno se acerque, ¿no?, a ese escritor, a su obra, por si les interesa. Tienen también un glosario. Al final del libro hay un glosario que permite que cuentos, ¿verdad?, de alguna manera ubicados en un pasado remoto, como sería el del primer volumen, pues hay palabras que a lo mejor ya no son de nuestro uso. Y
también cubrimos esa labor de pequeño diccionario, ¿no? De que el estudiante sepa lo que está leyendo e incorpore a su acervo léxico esas palabras que siguen circulando en nuestra habla cotidiana, en nuestro lenguaje, y que cumplen la finalidad de proveerlos de nuevas palabras para que puedan emplearlas en sus conversaciones. Sí, no sé, no, espero, creo que ya me pasé. Bueno, ya me pasé, perdón, como ven, uno se apasiona, perdón. No sé si hay alguna pregunta. Eso lo pone la editorial, pero yo sí hago una invitación y le decía a Susan Cabañas, que ha sido de verdad muy atenta y ha tenido que soportar mis exigencias en cuanto al precio, que yo prefiero que los libros circulen, no que una editorial pierda, no. Este proyecto fue creado para divulgar la literatura. Y en ese sentido, prefiero que un libro se le baje el costo, pero que el alumno lo tenga y no que tenga el manojo de fotocopias, que es otro de los problemas a los que nos enfrentamos los profesores, ¿no? Entonces, yo no quiero adelantarme, pero sí, nuevamente reitero al editorial que más vale que los libros circulen a que se queden embodegados o a que nuestros estudiantes recurran a la fotocopia.